evidencia, se analizaron 50 datos del nivel máximo mensual de contaminación por monóxido de carbono desde el año 2014 hasta el año 2018. Primero, para identificar mejor los datos, se ordenaron de forma ascendente de menor a mayor. Entonces, los primeros datos que se obtuvieron para la realización de la evidencia fueron lo que es el rango, el número de intervalos y el ancho. El rango se obtiene mediante la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. El número de intervalos se obtiene mediante la fórmula de Sturgis y pues se identifica la cantidad de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Y por último, el ancho, que es el ancho que va a tener cada uno de los intervalos. Se obtiene mediante la división del rango entre la cantidad de intervalos obtenidos. Dentro de la tabla de frecuencias, los datos de las frecuencias absolutas son cada uno de los datos que entran dentro de los intervalos. Y en esta podemos analizar que la mayor cantidad de datos que se analizaron se encuentran dentro de los intervalos menores, por lo que se identifica que los datos de la contaminación, la mayor cantidad son contaminaciones en partes por millón muy pequeñas. Después tenemos las frecuencias relativas porcentuales, que es el porcentaje de las frecuencias absolutas que se encuentran entre cada intervalo. Y la suma de todas esas pues nos debe de dar 100. También tenemos los datos como la marca de clase, que se identificaría como un promedio de cada uno de los intervalos, y las frecuencias absolutas acumuladas, que es la suma de cada una de las frecuencias absolutas obtenidas en la tabla. Posteriormente, mi compañera va a explicar sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Para las medidas de tendencia central, tenemos la media aritmética, que nos da una idea del nivel promedio de monóxido de carbono que se genera. En nuestros datos, la media nos indica que en promedio la ciudad está emitiendo aproximadamente 2.51 partes por millón de monóxido de carbono. Este valor promedio es importante porque nos dice lo que en un día típico la ciudad está contribuyendo al total de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este valor promedio puede ser influenciado por días con emisiones particularmente altas o bajas. Ahora pasemos a la mediana, que es el valor central de las emisiones. Es decir, si ordenamos todas las mediciones de menor a mayor, la mediana nos muestra el punto medio. En nuestro caso, la mediana es de 2.46 partes por millón de monóxido de carbono. Esto significa que la mitad de los días registran emisiones por debajo de este valor y la otra mitad por encima. La mediana es útil porque no se ve afectada por valores extremadamente altos o bajos, por lo que nos da una visión más equilibrada del nivel típico de emisiones. Por último, tenemos la moda, que es el valor más común de emisiones de monóxido de carbono registrado. En nuestros datos, los niveles más frecuentes de emisiones es de 2.613 y 4.05 partes por millón, lo cual es multimodal, ya que nos dio dos datos de moda. Esto nos dice que la mayor parte del tiempo la ciudad genera aproximadamente esas cantidades de monóxido de carbono, lo que nos da una idea de lo habitual en términos de contaminación. Por consiguiente, mi compañera les explicará las medidas de dispersión. Bueno, para sacar dichas medidas de dispersión se tuvo que haber sacado las desviaciones en base a los datos del nivel máximo de contaminación menos el promedio que nos da, que tenemos que elevar al cuadrado, y en base a esto hacemos una sumatoria de los datos, lo cual vamos a empezar a aplicar ahora sí en las medidas de dispersión, empezando por la varianza. La varianza, la varianza nos da, tenemos que realizar una sumatoria de los datos, como ya habíamos mencionado, además de dividirlos entre el total de datos menos 1, es decir, entre 49, lo cual nos da pues un dato más preciso de dicha información, en donde nos basamos en el promedio para dicha respuesta. En cuanto a la desviación estándar, tenemos que sacar
pues como ya había mencionado, se tenía que dividir las desviaciones al cuadrado. En este caso hay que sacar la raíz de lo que es el número total para poder tener pues el dato de la desviación estándar. En cuanto al error estándar, pues sería básicamente pues lo mismo de el dato principal de la media aritmética, que es el promedio de contaminación en conjunto, sería dividirlo entre la raíz de los datos obtenidos, es decir, de 50. Y por último, el coeficiente de variación se basa en, la, en los datos anteriormente dichos de pues dividir los datos importantes multiplicado por 100 para tener como pues sí, una variación como su nombre lo indica. Seguimos con las medidas de posición, que estos son los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles se pueden dividir en tres: cuartil 1, cuartil 2 y el 3. El cuartil 1 nos indica que el 25% más bajo de los niveles de contaminación de la muestra es igual o menor a 1.46. Esto nos da que es una zona que tuvo un periodo de baja contaminación. En el cuartil 2, este divide nuestra muestra en mitades iguales. Esto quiere decir que 50% está por debajo del 2.47 y el otro 50% está por encima, lo que da a un nivel de contaminación central. Y el cuartil número 3 indica que el 75% de los niveles son iguales o inferiores a 3.64 y que solo el 25% de las mediciones superan este umbral. Y tenemos los percentiles, que se podrían calificar en percentiles bajos, de medianos y percentiles altos. En los percentiles bajos se encuentra del percentil 10 al percentil 30 o 40. Estos nos ayudaron a identificar las condiciones del aire relativamente que están limpias o los niveles más bajos de contaminación. Y los percentil mediano es el percentil 50, que nos da una visión del nivel de la contaminación central o típico en la ciudad. Y el percentil alto, que va del 60 al 90, donde son los niveles de contaminación más altas identificados en esta muestra de estos meses. Ya por último, tenemos el sesgo y la kurtosis, que son las medidas de forma. Con los datos proporcionados realizamos un histograma donde el eje X son los intervalos y el eje Y son las frecuencias acumuladas, y también encima está un polígono de los datos. El sesgo, que es 0.1108, representa que la media, que fue 2.51, es ligeramente mayor que la mediana, que es 2.46, y la moda de 2.6, que es un poco mayor que la media. Esta relación confirma que hay una ligera simetría positiva, lo que concuerda con el sesgo de 0.11. La mayoría de estos valores se agrupan cerca de la mediana, pero hay una leve tendencia hacia los valores menores. En cuanto a la kurtosis, es ligeramente mayor al punto de referencia para una distribución normal, que es 2.236, que sigue siendo relativamente baja. Esto nos indica que la distribución tiene un pico más alto y colas más largas, aunque no sea de un gran tamaño, por lo que esta distribución es leptocúrtica. En conclusión, en la elaboración de este trabajo buscamos organizar, analizar e interpretar reportes del estado de la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey de los años 2014 a 2018, en base a la magnitud y distribución de los contaminantes presentes, tomando en cuenta indicadores actualizados por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, con el fin de aplicar la estadística descriptiva en los parámetros monitoreados. Los datos fueron interpretados a base de medidas como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma, frecuencias y la variabilidad de estas, por lo que esto nos ayuda a detectar de forma precisa los índices de monóxido de carbono en la ciudad y tomar medidas al respecto. En sí, la estadística descriptiva es vital al momento de facilitar la identificación de tendencias en datos de contaminación ambiental, lo cual nos da un criterio más informado sobre la toma de decisiones con respecto a la salud de la ciudadanía y a la gestión ambiental.